ahora sí lo que vamos a analizar son las normas específicas de cada uno de los regímenes posibles. Dijimos al principio que eran regímenes legales, con lo cual todo lo que tiene que ver con la regulación y con las particularidades de cada régimen está en la ley y no puede ser modificado por las partes. Cambiamos, entramos en el régimen de comunidad, ¿sí? No lo llamamos más sociedad conyugal, sino comunidad o comunidad de bienes, que es el régimen supletorio. Ante la falta de elección, los cónyuges quedan regidos por el régimen de comunidad. ¿Cómo se forma el régimen de comunidad? De la misma manera que habíamos hablado antes, es decir, va a haber una masa de bienes que se llaman los bienes, que son los bienes gananciales, ¿sí? Y que se van a separar de lo que tiene que ver con los bienes propios de cada uno de los cónyuges. ¿Cómo se van a formar esos bienes gananciales? Bueno, justamente lo que establece la ley, en consonancia con lo que decía la ley anterior o con el código anterior, es que esa masa de bienes se va a formar por todas aquellas adquisiciones a título oneroso que tengan los cónyuges luego de la celebración. ¿Cómo vamos a saber si un bien es ganancial o es un bien propio? Bueno, al momento de la disolución, lo que vamos a hacer es decir, bueno, a ver todos los bienes que tienen los cónyuges actualmente. ¿Qué son? Va a haber una presunción de ganancialidad. Es decir, todos los bienes que hay al momento de la disolución son gananciales, salvo que los cónyuges prueben que se trata de bienes propios. ¿Y por qué van a probar o van a intentar probar que se trata de bienes propios? Bueno, justamente porque esos bienes gananciales se van a dividir por mitades y los bienes propios no se van a dividir, le va a quedar a cada uno de los cónyuges. Entonces, lo que hace el código, de la misma manera que hacía la ley anterior, es dejar en cabeza de aquel cónyuge que quiere probar que su bien es propio, ¿sí?, tener que justamente acercar los elementos de prueba para eso. Si hay dudas, el régimen va a quedar, el bien va a quedar dentro de lo que son el régimen dentro de la comunidad, dentro de la ganancia, y es lo que se va a dividir. Cuando tenemos que determinar qué bienes son propios y cuáles son gananciales, es decir, mejor dicho, como tenemos ya los bienes gananciales por esa presunción, tenemos que probar que son bienes propios. Existen como 5 principios generales con los cuales uno dice, bueno, si yo intento probar que ese bien es propio, tiene que estar en alguno de estos principios. Si no está dentro de estos principios, si bien puede haber alguna solución particular para alguna situación, en general vamos a hablar de un bien ganancial. ¿Cuáles son esos principios? El primer principio son los bienes aportados. O sea, si yo pruebo que ese bien yo lo adquirí antes de la celebración del matrimonio, claramente ese bien no va a entrar dentro de esa masa de gananciales que se va a dividir. También va a quedar fuera de esa masa de gananciales si yo pruebo que ese bien que adquirí luego de la celebración del matrimonio a título oneroso tenía una causa o título anterior. Por ejemplo, si yo firmé un boleto de compraventa antes de la celebración del matrimonio, ¿sí?, y luego adquiero ese bien, firmo la escritura, incluso lo pago, posteriormente a la celebración del matrimonio, ese bien va a tener un carácter de propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien lo adquirí durante la celebración del matrimonio, ¿sí?, tiene un título de causa anterior, sin perjuicio de que si yo, por ejemplo, tenía que pagarlo en cuotas y firmé un boleto de compraventa antes de casarme, pagué 3 cuotas y tengo que pagar 12 cuotas después de la celebración del matrimonio y lo pago con dinero ganancial, ¿sí?, ese bien va a tener el carácter de propio, sin perjuicio de que después yo voy a tener que recompensar a la sociedad conyugal por todos esos bienes, ese dinero que se pagó con dinero ganancial. Pero eso es en la etapa de liquidación. En la etapa de la calificación del bien, por tener un título o causa anterior, ese bien va a tener el carácter de propio. Reitero, sin perjuicio del derecho a recompensa de la sociedad conyugal. Otra posibilidad por la cual un bien puede ser propio es porque lo recibí luego de la celebración del matrimonio, pero a título gratuito. ¿Sí? Donación, herencia, legado quedan fuera de los bienes gananciales. El cuarto principio sería la subrogación real, que es cuando yo adquiero a título oneroso, luego de la celebración del matrimonio, un bien, pero para comprar ese bien o para adquirir ese bien, invierto dinero propio. Entonces yo subrogo, cambio lo que era dinero propio por un bien, ¿sí?, que mantiene el carácter de propio. Por lo tanto, si yo recibo una herencia en dinero, ¿sí?, $100.000, y yo con esos $100.000 voy y compro un inmueble, bueno, ese inmueble, por más que sea adquirido a título oneroso porque lo compré, como es con la utilización de bienes propios, va a mantener el carácter de propio. En el caso de inmuebles específicamente, lo que voy a tener que hacer es dejar constancia en la escritura, ¿sí?, esto para ser oponible a terceros, el carácter de propio del bien, que justamente invertí bienes propios. Y lo que me dice el nuevo código es que no solo necesito dejar constancia yo, sino que mi otro cónyuge tiene que prestar conformidad. Y si no quiere prestar conformidad, tengo que iniciar una acción judicial
para justamente que se me reconozca el carácter de inversión de bienes propios. Eso estamos hablando siempre en caso de adquisición de bienes inmuebles. Pero como principio general, más allá de las dificultades de prueba que pueda haber en el caso concreto, lo cierto es que la inversión de bienes propios, ¿sí?, el nuevo bien mantiene ese carácter y queda fuera de la ganancialidad. Y por último, el quinto principio tiene que ver con la accesión a bienes propios. Es decir, si hay los bienes toman mayor importancia o mayor valor, ¿sí?, o se adquieren nuevos bienes por accesión, que puede ser por efecto de la naturaleza, por ejemplo, tengo un campo en la vera de un río y por efecto de los sedimentos se van pegando y eso va generando que mi territorio sea mayor. Bueno, ese territorio mayor mantiene el carácter de propio de lo que tenía el principal por accesión, derivado de la naturaleza. Pero también se puede hacer derivado por hecho del hombre, en el caso, por ejemplo, de una edificación. Si yo tengo un inmueble, un terreno que es propio y se le edifica arriba, ¿sí?, ese inmueble que se edificó arriba, o una casa o lo que sea que se edificó arriba, ¿sí?, mantiene el carácter de la cosa anterior, ¿sí?, del bien o del territorio donde se apoya. Entonces mantiene el carácter de propio sin perjuicio del derecho a recompensa por la inversión que se haya hecho, quizás con dinero ganancial, para hacer esa edificación. Pero la adquisición de bienes a través de la accesión a un bien propio mantiene el carácter de propio sin perjuicio del derecho a recompensa, que obviamente en el caso de la naturaleza no lo va a haber, pero sí lo puede haber en el caso de que esa accesión sea por obra del hombre. Estos 5 principios están plasmados en el nuevo código. El nuevo código tiene toda una enunciación acerca de qué bienes son propios. Esos 5 principios están plasmados y además hay algunas soluciones particulares para casos puntuales que en algún momento fueron tratados por la jurisprudencia y se consideró necesario, o por una cuestión de política legislativa, dejar constancia en el código, ¿sí? Para dar un ejemplo, el tema de las crías siempre se discutía, decir qué pasa si yo recibo ganado por una herencia, ese ganado tiene crías, o sea que tiene frutos naturales, los frutos naturales son gananciales, pero después el ganado que yo recibí del plantel originario se va muriendo y va generando todas las crías. Entonces después solo tengo crías y ya perdí el plantel que yo había recibido por donación. Entonces se consideraba que era injusto que todo sea ganancial cuando el origen tuvo que ver justamente con el ganado que vos recibiste a título por donación, en este caso, que era propio. Entonces se estableció un principio jurisprudencial acerca del mantenimiento del plantel originario. ¿Qué quiere decir? Que todas las crías, que si bien en principio tienen el carácter de fruto, por lo tanto serían gananciales, las primeras crías van a ser para cubrir ese plantel originario. O sea que si yo tuviera un ganado con 10 vacas, que cada una tiene un número, ¿sí?, cuando se me mueren las 10 vacas y después tuvieron las vacas, no yo, 30 crías, ¿sí?, esas 30 crías, las primeras 10 van a cubrir el plantel originario, las otras 20 van a ser gananciales, pero por más que ya no sean las mismas 10 que estaban originariamente, las crías tienen que cubrirse primero ese plantel originario justamente porque fue la causa de la posibilidad de que existan. Bueno, este tipo de definiciones tienen algunos supuestos del nuevo código, pero básicamente tenemos la presunción de ganancialidad y los 5 principios esenciales que vimos para intentar sacar esa presunción o destruir esa presunción a través de justamente probar que el bien tiene el carácter de propio. Lo mismo tiene el código respecto a los gananciales. Dice cuáles son los bienes gananciales. Básicamente es a contrario censo de cuáles son los propios, ¿sí?, más allá de esta presunción de ganancialidad, y tiene algunas soluciones particulares. De respecto, por ejemplo, dice que los frutos son gananciales, que lo obtenido por un juego de azar es ganancial. Bueno, todas cuestiones que en realidad ya se saben, pero bueno, sirven como para estructurar y ser un poco más claro en la definición de lo que es un bien propio o un bien ganancial. Entonces, respecto a lo que sería el capital de la comunidad, tenemos la presunción de ganancialidad, y aquel que quiere destruir esa presunción tiene que probar que ese bien es propio, en principio, como de carácter general, en base a esos justamente 5 tópicos que yo recién les mencioné, sin perjuicio, reitero, de algunas soluciones particulares que se establecen en el código y otras que no están en el código, que están en leyes especiales o que incluso son materia de jurisprudencia y probablemente sigan siendo materia jurisprudencial con nuevas situaciones que siempre se presentan.
Respecto a la gestión de esa masa de bienes, ¿sí? Dentro del régimen de comunidad, reitero, cómo se gestionan es de la misma manera que se establecía en el código anterior. O sea que la gestión es separada. Cada cónyuge dispone, ¿sí? Y administra libremente los bienes de su propiedad, sean estos bienes propios o gananciales. Esto es como principio general. Este principio general tiene excepciones. Para los bienes propios, la excepción está dada por el régimen primario. Recuerdan que cuando vimos régimen primario dijimos que para poder disponer libremente de la sede del hogar conyugal necesito el asentimiento del otro cónyuge. Bueno, ese régimen primario respecto a los bienes propios se aplica. Por lo tanto, la limitación para disponer, mejor dicho, libremente de los bienes propios tiene que ver con los inmuebles que son sede del hogar conyugal, por aplicación justamente del régimen primario. Respecto a los gananciales, sí tenemos una limitación mayor para disponer, que está en el artículo 470, que también básicamente refleja lo que eran las limitaciones que provenían del artículo 1276 y 1277 del código anterior, ¿sí? En el 470 dice bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Eso es lo que habíamos hablado recién acerca de la libre administración y disposición de los cónyuges, de los bienes de su titularidad, sean propios o sean gananciales. Después dice, sin embargo, y ahí vienen las excepciones, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar. Y ahí establece un listado. Los bienes registrables, lo mismo que establecía el código anterior, las acciones nominativas no endosables, ¿sí? También estaba establecido en el código anterior o interpretación del código anterior, la participación en sociedades, ¿sí? Estamos hablando en este caso no de sociedades anónimas, y para la disposición de los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. En todos estos casos, lo que se requiere es el asentimiento del otro cónyuge. Y de la misma manera que se establecía con anterioridad, si ese asentimiento es negado en forma arbitraria, uno puede pedir al juez que supletoriamente otorgue ese asentimiento, obviamente probando la conveniencia de esa disposición y que no está en peligro el interés familiar, ¿sí? Entonces, en esos casos yo podría acceder o pedir al juez que me otorgue la venia supletoria. Entonces, en resumen, la gestión es similar a lo que estaba en el código anterior. Libre para los cónyuges respecto a los bienes de su titularidad, con las excepciones del régimen primario para los bienes propios y del 470 para los bienes gananciales, donde se requiere la autorización del otro cónyuge. Si no se da esa autorización, puedo pedirla judicialmente y si se dispone igual sin la autorización del otro cónyuge, lo mismo que hablamos para el régimen primario, tengo la posibilidad de pedir el cónyuge no titular la nulidad de ese acto dentro de 6 meses de conocido o dentro de los 6 meses de disuelto el matrimonio. Si no se pide, hay una especie de caducidad, por lo tanto queda confirmado el negocio. Respecto a las deudas durante la vida de la sociedad conyugal, que era lo que llamamos el pasivo provisorio, lo mismo que regía bajo el código anterior. ¿Qué quiere decir? La irresponsabilidad del cónyuge no deudor. Por lo tanto, en principio, los acreedores de alguno de los cónyuges solamente pueden atacar el patrimonio del cónyuge no deudor y nunca acceder al otro patrimonio, por más que dentro del otro patrimonio estén los bienes gananciales. Justamente por lo que hablábamos al inicio. Los bienes gananciales no implican que son de los dos. Como es del cónyuge no deudor, no puede el acreedor del otro cónyuge atacarlos. ¿Cuáles son las excepciones? La primera, lo del régimen primario que ya vimos, necesidad del hogar y educación de los hijos, ¿sí? En ese caso responden solidariamente. Y en el régimen de la comunidad se le suma una más, excepción, que es la conservación de los bienes gananciales. Entonces, todos aquellos gastos necesarios para la conservación de los bienes gananciales, ahí sí va a haber una solidaridad entre los cónyuges, pero en este caso limitada a los bienes gananciales. Entonces, para que quede resumido, cuando estoy bajo el régimen de la comunidad, el principio general es la irresponsabilidad del cónyuge no deudor. ¿Puedo atacar los bienes del otro cónyuge? Como principio, no. ¿Cuándo puedo atacar los bienes del otro cónyuge? Cuando está dentro del régimen primario la deuda, es decir, educación de los hijos en necesidad del hogar, responden en forma solidaria con todos los bienes. Y si están bajo el régimen de la comunidad y es para conservación de los bienes comunes, ¿sí? Puedo atacar los bienes del cónyuge no deudor, pero solamente los bienes gananciales, ¿sí? Esa sería la limitación propia del régimen de la comunidad. Entonces, estas serían un poco las normas que rigen durante la vida de la sociedad conyugal, es decir, cuáles son los bienes propios y cuáles son los gananciales, cómo se gestionan esos bienes y cómo se responden frente a las deudas
frente a terceros por las deudas que los cónyuges vayan tomando durante la vida de la sociedad conyugal. Luego de eso llega el momento de la extinción. La extinción, las causales son similares a la que había en el código anterior, con algunas modificaciones que tienen que ver justamente con ciertas alteraciones que hubo en el nuevo régimen. Las causales están en el artículo 475, pero básicamente vamos a mantener obviamente la muerte como una causal de disolución, la anulación del matrimonio, que también es una causal de disolución anterior, el divorcio, que también es una causal anterior, la separación judicial de bienes, hasta ahí tenemos las mismas, y sumamos la modificación del régimen matrimonial convenido. ¿Por qué? Porque se puede extinguir el régimen de la comunidad o el régimen de separación de bienes porque justamente elijamos, en base a la mutabilidad que habíamos hablado, luego de transcurrido un año de estar en un régimen, me cambio de régimen, eso implica la extinción del régimen anterior. Por lo tanto, el régimen anterior queda extinguido y lo tengo que liquidar como en los casos que nosotros conocíamos de divorcio, ¿sí? Entonces, o de muerte, o el caso que las causales, cualquiera sea la causal. Entonces, en ese caso, por más que siga el matrimonio, el régimen patrimonial que estaba vigente en ese momento se disuelve y hay que liquidarlo. Y lo que se ha omitido en este caso de las causales tiene que ver con la separación, la separación personal, que ya no existe como posibilidad para los cónyuges de ser solicitados. O sea que lo que regula actualmente es solamente el divorcio. Entonces, frente a estas situaciones se produce la extinción. Y acá hay un cambio muy importante que tiene que ver desde qué fecha se produce la extinción. ¿Por qué? Nosotros sabíamos que si se disuelve por muerte, ¿sí? Claramente la disolución del régimen matrimonial es del momento de la muerte. Si era por divorcio o por anulación del matrimonio, la disolución del régimen patrimonial era retroactiva al momento de la presentación de la demanda, si fuera una demanda de divorcio o si fuera una demanda de nulidad, o, estoy hablando perdón, no de la presentación de demanda, no, de la notificación de la demanda. O desde la presentación conjunta. Es decir, si fuimos los dos los que presentamos el divorcio, ¿sí? Una vez que se inicia el trámite, una vez que sale la sentencia de divorcio, lo que tiene que ver con los efectos patrimoniales se disuelve desde el momento de la presentación conjunta o del momento de la notificación de la demanda. Eso sigue estando de esa manera en el nuevo código, pero se ha hecho un agregado muy importante que tiene que ver respecto a la separación de hechos. ¿Qué pasa? Bajo el código anterior teníamos un artículo 1306 que decía que cuando precedía el divorcio, ¿sí?, la separación de hecho de los cónyuges, el cónyuge que no era responsable de esa separación, que había probado su inocencia en esa separación, seguía en la extinción, iba a recibir el 50% de los gananciales de todos los bienes que adquiría el otro cónyuge. Sin embargo, el cónyuge era culpable de esa separación, luego de esa separación de hechos ya no iba a participar del 50% de los bienes gananciales que perciba el cónyuge no culpable de la separación, lo cual significaba que luego de la separación de hecho había como una hipótesis que se denominaban los gananciales no partibles. ¿Cuáles eran los gananciales no partibles? Bueno, justamente los bienes que se adquirían luego de la separación de hecho, que adquiría el cónyuge inocente de esa separación, en el momento de hacer la liquidación no se iban a separar, le iban a quedar automáticamente en su totalidad, por más que tengan el carácter de ganancial, al cónyuge inocente. Y esto se aplicaba también en los casos en que los cónyuges presentaban una demanda de divorcio en forma conjunta por una separación de hecho por más de 3 años, que era la posibilidad de plantear el divorcio. Entonces, cuando los cónyuges decían estamos separados de hecho por más de 3 años y pedimos el divorcio, la sentencia era retroactiva al momento de la presentación conjunta. Pero lo que tiene que ver con la participación en los bienes gananciales, ninguno de los cónyuges participaba en los bienes gananciales del otro. Por lo tanto, todo lo que se adquiría a título oneroso luego de esa separación de hechos se transformaba en ganancial no partible y al momento de hacer la cuenta liquidatoria no se iba a liquidar por mitades. Incluso existía en el ámbito de la capital federal un fallo plenario que justamente establecía esto, que si existía una separación de hecho que fuera la causal del divorcio, ¿sí?, ninguno de los cónyuges iba a participar de los gananciales que fueran adquiriendo luego de la separación, ¿sí?, por más que todavía estaban con el régimen, porque el régimen se iba a disolver a partir de la presentación y no la separación de hecho. Lo que hace el nuevo código es, para terminar con este problema o esta categoría de gananciales no partibles, directamente dice, en el caso que la disolución esté precedida de una separación de hecho, la disolución no va a ser retroactiva al momento de la presentación de la demanda, de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta. Va a ser retroactiva al momento del inicio de la separación de hecho.
Por lo tanto, a partir de ese momento ya no vamos a hablar de gananciales no partibles, sino directamente no vamos a hablar más de gananciales, se llaman personales porque ya no va a haber régimen, porque va a estar disuelto. Entonces, por más que estemos bajo todavía el matrimonio, ¿sí? Lo que tiene que ver con la disolución del régimen matrimonial se va a dar en forma retroactiva a la separación de hecho. Entonces, de esa manera se evita esta categoría de gananciales no partibles, sin perjuicio de que se faculta al juez a si esto puede llegar a perjudicar a terceros, no hacerlo retroactivo a ese momento, más allá que esta retroactividad nunca puede perjudicar a terceros que hayan contratado con alguno de estos cónyuges. Entonces, resumiendo lo que tiene que ver con la extinción, las causales en principio son las mismas del código anterior, se agrega la posibilidad de elección del otro régimen como causal de extinción y, muy importante, tener en cuenta la posibilidad de retroactividad de la disolución, de la fecha de disolución. Por lo tanto, si yo inicio una demanda de divorcio actualmente y digo que estamos separados de hecho desde el día tal, ¿sí? Por más que yo no lo tenga que decir para obtener el divorcio, porque ya sabemos que el divorcio actualmente es totalmente objetivo e incausado, no tengo que establecer ninguna razón, al yo decir que estamos separados de hecho, puedo solicitar que la extinción del régimen patrimonial del matrimonio sea retroactivo al momento de la separación de hecho, porque justamente la idea de los gananciales es que es el producto del esfuerzo compartido. Ahora, si ya están separados de hecho, ya no hay esfuerzo compartido, entonces todo lo que se adquiera posteriormente ya no tiene ese fundamento de la ganancialidad, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta cuando uno interpone una demanda de divorcio esta posibilidad de establecer la fecha de separación de hecho para obtener justamente la retroactividad en la disolución, o mejor dicho, en la extinción del régimen patrimonial, ¿sí? Extinguido el régimen, tenemos que hacer la liquidación, como habíamos hablado antes. La liquidación básicamente tiene que ver con las recompensas, es decir, con aquellas deudas o créditos que tienen los cónyuges respecto a la sociedad conyugal, a la comunidad de bienes o la comunidad de bienes respecto de ellos, que va a tener fundamentalmente dos supuestos. Primer supuesto, lo que habíamos hablado respecto a determinados bienes que pueden tener el carácter propio o el carácter ganancial y la recompensa a favor de la sociedad conyugal en función de si se hizo aportes la sociedad conyugal sobre un bien propio o al revés, si sobre un bien ganancial se hicieron aportes de bienes propios. En el momento de hacer la recompensa es el momento de la liquidación. Y lo mismo respecto a las deudas, es decir, habrá que determinar las deudas que se pagaron durante la vida de la sociedad conyugal, si son cargas de esa sociedad o no son cargas, o sea, lo que se llama el pasivo definitivo. Si son cargas de la sociedad conyugal, en principio tenían que haber sido pagados con bienes gananciales. Si no se pagaron con bienes gananciales y se pagaron con bienes propios, ahí genera un derecho a recompensa. O al revés, una deuda que no es carga de la sociedad conyugal por ser anterior, ¿sí? Que fue pagada con dinero ganancial, genera un derecho a recompensa a favor de la sociedad conyugal. En principio, todas las deudas que existen son cargas de la sociedad conyugal. Es lo mismo que, así como existe una presunción de ganancialidad, existe una presunción de que todas las deudas son cargas de la sociedad conyugal. ¿Cuáles no van a ser cargas de la sociedad conyugal? Bueno, también el código tiene artículos específicos que establecen cuáles no son cargas, es decir, que son deudas personales. Y son las deudas aportadas, o sea, las deudas que ya traían los cónyuges antes de la celebración, y además las que graban la herencia, legado o donación recibido por uno de los cónyuges, obviamente, como todo lo que se reciba por donación o a título gratuito le queda al cónyuge, si eso significa, por ejemplo, tener que pagar un cargo, obviamente el pago de ese cargo no va a ser carga de la sociedad conyugal porque el único que se va a ver beneficiado con el ingreso de ese bien es uno de los cónyuges, por lo tanto no va a ser carga de la sociedad conyugal. Lo mismo que las deudas contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, ¿sí? Los honorarios, por ejemplo, del abogado para hacer una sucesión, eso claramente no es carga de la sociedad conyugal. Y todas las deudas derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. O sea que si un cónyuge manejando atropella a un peatón, ¿sí? Ahí va a tener una responsabilidad extracontractual, por lo tanto, si eso lo pagó, pierde el juicio, y pagó por un juicio de responsabilidad civil, lo pagó con dinero ganancial, va a tener que recompensar a la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque pagó una deuda personal con dinero ganancial. Por más que sea de él el dinero, como acá sí estamos interesados en saber si ese dinero es ganancial o propio, porque estamos al momento de la extinción o de la liquidación, si pagó con dinero ganancial una deuda de carácter personal, tendrá que recompensar a la sociedad conyugal, ¿sí? Y finalmente, luego de hacer todas extinguidas y hecho la liquidación, tenemos la partición, que básicamente en el régimen de comunidad la partición de los bienes gananciales se debe hacer por mitades,
sin perjuicio de que el código prevé la posibilidad de que los cónyuges libremente establezcan cómo se lo van a dividir, ¿sí? O sea, hay un derecho de cada cónyuge de reclamar el 50%. Ahora, si por motivos privados de los cónyuges prefieren que esto se divida de manera diferente, no hay limitación para ellos respecto a ellos, ¿sí? Pueden hacerlo libremente. Sí puede oponerse un tercero, por ejemplo, acreedor de uno de los cónyuges, porque claramente una partición que diga que todos los bienes van a uno de los cónyuges y el otro no se queda nada, por más que sean gananciales, va a ser en perjuicio de esos terceros. Entonces ese tercero puede pedir la nulidad o la inoponibilidad de esa partición, ¿sí? Pero en principio los cónyuges tienen libertad para fijarla. Eso entonces como resumen del régimen de la comunidad de bienes, que es en sus aspectos generales similar al único régimen que teníamos con el código anterior.